Para mí la suerte no es nada porque no creo en la suerte. Afortunadamente creo en lo que hago, en lo que construyo o lo que destruyo con mis errores y faltas. Para mí, la vida después de la muerte es como la vida antes de la muerte. Para mí, el amor es salir al encuentro. Para mí, la religión es una manera de encauzar o gestionar la espiritualidad. En varios hospitales de América Latina y Europa se ha reportado desde hace algunos años la inquietante presencia de enfermeras fantasma, seres vaporosos que parecen venir del más allá para advertir a los pacientes de su próxima muerte. ¿Es una leyenda urbana? ¿Una alucinación? ¿Qué hay de cierto en todo ello y cuáles son los casos más representativos? Para hablar de todo ello nos acompaña el periodista y escritor Pedro Palau Pons. Bien, pues vamos a hablar no de fantasmas, pero sí vamos a matizar de enfermeras fantasma. Pero no ocurre solamente aquí, en este país, ocurre en todo el mundo, posiblemente más en ciertas latitudes que vamos a conocer inmediatamente. A lo mejor por superstición, o en verdad porque en realidad existen las enfermeras fantasmas. Bueno, conocemos de más de 20 casos de enfermeras fantasmas en todo el mundo. Vamos a descubrir algunas esta noche con Pedro Palau Pons, un experto en estas y en otras materias del conocimiento. Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta es una materia de las que tú conoces, una más. Sí, bueno, es uno de los... yo es que sabes que me gusta todos los tipos de temas así raritos, porque creo que hay que desmitificar bastante, ¿no? Y tú ahora hablabas de estos 20 casos que hay en todo el mundo sobre supuestas enfermeras fantasma, que no hospitales fantasma, porque es una cosa muy curiosa. Estamos acostumbrados a oír hablar de lugares malditos, hospitales fantasma, fantasmas en cementerios, en viejas iglesias. Y en este caso hablamos de hospitales que están funcionando, es decir, cualquier hospital de los que podemos ir hoy día, donde se produce un fenómeno de, entre comillas, infectación fantasmagórica o de poltergeist, y que en sí la historia casi siempre es la misma, ¿no? Es decir, de pronto, el último caso ocurrió en Sudáfrica hace 3 meses, una persona despierta por la mañana y le dice a su celador, a su enfermero, que está muy contento con los servicios que ha recibido esa noche. Y claro, el celador lo mira extraño y dice, ¿qué servicios? Que sí, porque me han quitado las vendas, me he sentido muy bien, muy acompañado, muy arropado. La chica era muy simpática, hablaba muy poco, pero era un poco así áspera, pero muy simpática, muy atenta conmigo. Oye, muchísimas gracias y me gustaría pues que me digas cómo se llama, ¿no? Claro, cuando pasa eso, el celador dice, no, es que por la noche no hay ninguna chica. No hay nadie que esté cuidando esta planta que sea una mujer. En todo caso, sería un hombre. No, era una chica. Describe la chica, cabello largo, etcétera, etcétera. Y al final resulta que esa chica no existe. Y es una chica fantasma, es una enfermera fantasma, ¿no? Ese caso, que se reportó, te digo, hace unos meses, coincide con que durante algunas noches los aparatos que existen en esas habitaciones empiezan a fallar. Se verifica que las tensiones de electricidad sean las correctas, que todo esté bien, y en principio todo está bien, no se ha producido ninguna tormenta, no ha habido nada raro, pero los aparatos parece que se encienden y apagan como por arte de magia, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos que yo creo es muy interesante, es el hecho de que se manifiesten fantasmas no en lugares, fantasmas que yo particularmente ahora te diré que no me lo creo, ¿no? Que se manifiesten en lugares que están operativos. Creo que esa es la gracia, ¿no? Pero Pedro, ¿cómo no puedes creer algo que, de lo que estamos hablando, por ejemplo, que tú bien conoces, que has tenido trato directo con los afectados, has hecho trabajo de campo? ¿Qué es lo que se necesita para convencer a Pedro Palau Pons de estas manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Porque claro, estamos hablando de cosas extrañas, acogedoras, sobrecogedoras, perdón, que acogen en su seno pues a multitud de hospitales y a personas que han tenido esa experiencia y que claro, como uno nunca se vivirá una experiencia sobrenatural, ¿no? Tienes que vivirlo, ¿no? Es como una experiencia mariana, por mucho que lo expliques, como no la tengas tú, no sabrás nunca
Pero claro, en tu caso, con tantos años de trabajo, de buen trabajo periodístico, haciendo trabajos de campo, ¿no ha llegado en ningún momento todavía en la vida de Pedro Palafox algo que llegue a convencerte? No, sí, a ver, o sea, ¿Sí? yo no niego el fenómeno, Sí. ¿vale? O sea, yo acepto que una persona crea ver, insisto, crea ver a una mujer fantasma. Además, las vendas no estaban, es decir, se produce ahí un efecto de las vendas que llevaba, imagínate, pues no recuerdo en qué zona del cuerpo era, las vendas no estaban. Es decir, yo no digo que el paciente mienta, no digo que no se produzca un fenómeno. Lo que juzgo o pongo entre interrogantes es que sea una enfermera fantasma, es decir, que sea un fantasma, ¿no? Te explicaré por qué. Curiosamente, cuando estamos bajo ciertos estados medicamentosos, farmacológicos, bajo ciertos estados de tensión, se producen una serie de sustancias químicas en nuestro cuerpo, las endorfinas y mil más, ¿vale? Y somos en definitiva una farmacia caminante, o en este caso tumbada porque estamos en el hospital, ¿no? ¿Qué es lo que casi siempre se ve en los hospitales donde se ven las mujeres o enfermeras fantasma? Una mujer que viene a avisarte de que estás a punto de morir, o una mujer que viene a decirte tienes que ser bueno, o una mujer que viene a reconfortarte, ¿vale? Si eso lo extrapolamos a una situación de una persona normal, un hospital es un lugar de soledad, no estás en tu entorno, no estás en tu casa. Tu mente puede recrear la visita de alguien lógico, una enfermera. ¿No te acuerdas? Digas, no, es que ha venido un hombre montado en un caballo. No, hablamos de una enfermera. Por lo tanto, quizás sí que tu cerebro puede recrear la presencia de una enfermera y quizás sí que como que te sientes solo o desamparado porque estás en un hospital, esa enfermera te ha dado un mensaje de reconfort, de confort, ¿no? Quizá, como ocurre con el caso en Sudamérica, por ejemplo, en Argentina y en Perú, el caso de La Llorona. La historia de La Llorona es la de, más que una enfermera, es una cabeza, ¿vale?, fantasma, que pupula por los hospitales y que te advierte, tienes que llevar cuidado porque estás a punto de morir. Bien, supongamos que sí. Supongamos que la persona percibe eso. La pregunta que yo me hago es, ¿percibe eso porque se encuentra muy mal y tiene miedo a morir? ¿Puede que su estado mental genere esa emoción, esa visión y crea haber recibido esa imagen? Podría ser. Eso no quiere decir que sea un fantasma. Por eso te lo decía, que no es que no me crea que suceda el fenómeno, pero sí que, bueno, habría que cuestionarlo. El fenómeno, o sea, ¿tú crees que el fenómeno existe? El fenómeno, la percepción del fenómeno, sí. La percepción, pero bueno, de acuerdo que alguien puede decir, me han quitado las vendas, se las ha quitado él, Se las ha quitado me ha él. venido a visitar a alguien, lo ha visto solamente él, no ha habido más personas que lo hayan visto, pero claro, hay otros casos que tú bien conoces que hay más personas que los han visto. Sí. Hay más casos donde la maquinaria se ha puesto en marcha ella sola, ¿verdad? Claro, entonces ahí el fenómeno existe, está. Sí. ¿Quién provoca aquello? Aquí está el misterio. Es decir, la gracia de esto es que siempre hay un punto de no retorno. Es decir, podemos dar hipotéticas respuestas hasta aquí, pero de aquí para allá no podemos ir, ¿no? ¿Puede el poder de la mente de una persona activar un cierto mecanismo al que está conectado eléctricamente? Quizá. Es decir, durante muchos años en la Unión Soviética se supone que estuvieron experimentando en esa capacidad de telergia, ¿no?, de conducir la energía. Quizás sí. ¿Tiene poder la mente de una persona hasta el punto de quitarse las vendas y pensar que todo eso es un sueño? Pues sí, evidentemente puede hacerlo, ¿no? ¿Puede haber más de un testigo que vea eso? Sí, y ahí hablaríamos de esos fenómenos del subconsciente colectivo y esos fenómenos arquetípicos, ¿no? Es decir, sí sabemos que hay una serie de imágenes arquetípicas, de manifestaciones energéticas que no sabemos lo que es, llámale densidad, llámale otras dimensiones, llámale como quieras, donde ciertas personas conectan con algo que existe, que puede ser un ángel, que puede ser un demonio, que puede ser, como decía Sócrates, un daimon, esas vocecitas, y que eso adquiera forma corpórea, de un ángel, de una enfermera, etc. Yo eso no lo dudo. No dudo que alguien diga que lo ve. Otra cosa es que queramos pensar que todos son fantasmas, ¿no? Yo creo que no. Luego se crea hay un tejido de historia muy divertido, ¿no? Por ejemplo, en uno de los casos de enfermeras fantasmas que ocurre en México, la historia o la leyenda urbana dice que hubo una enfermera real, es decir, de carne y hueso, que se enamoró de un médico. Este médico estaba casado y la rechazó. Entonces la historia, lo que cuenta la historia es que esta enfermera decidió suicidarse y que su espíritu vaga por los salones, por los pasillos en este caso, o habitaciones, ¿no? Y que
esta enfermera o el espíritu de esta enfermera se aparece a los pacientes, solamente se aparece a hombres y les advierte de que lleven mucho cuidado con sus mujeres y que no les sean nunca infieles. Es decir, como si esa energía fantasmagórica estuviera purgando, ¿no? Advirtiendo de, claro, el médico, pues bueno, tuvo una relación con ella, pero estaba casado, no se quedó con ella. Claro, ¿qué pasa por la mente de una persona cuando está enferma? ¿Cuántos temas tenemos por resolver? ¿Cuántos temas nos preocupan? ¿Cuántos nos dan miedo? ¿Qué recreaciones podemos hacer cuando estamos sedados? Miles, ¿no? No obstante, para no desmitificar del todo el misterio, porque el misterio está ahí, ¿verdad? La capacidad que tiene el ser humano nunca podrá sobrepasar la complejidad del propio misterio, ¿no? Es lo mismo que pasa con la propia religión, con la propia teología. Llega un momento que los teólogos se quedan ahí porque ya no hay más, no pueden... Claro. ¿Dónde está Dios? ¿Arriba, abajo, en otras dimensiones? ¿Dónde está? Y sin embargo, millones de personas creemos en Dios, ¿no? En esas manifestaciones que están ahí, ¿no? No sé si la ciencia algún día lo descubrirá, ciencia inventada por el propio hombre, con la capacidad del ser humano, no con la capacidad de un ser alado, de un ángel o de un extraterrestre, vamos a poner, ¿no? Claro, pero fíjate, Pedro, que hablas de ángeles. Estamos muy limitados. Claro, pero fíjate, ángeles, ¿no? ¿Por qué no creer en los ángeles? O sea, algo tiene que haber, y ahí yo estoy dispuesto a abrir esa ventanita, ¿no? Si en la tradición islámica, en las tradiciones budistas incluso, en las tradiciones judeocristianas, se contempla la existencia de seres, de enviados de Dios o de los dioses, y se contempla la existencia de los ángeles, debemos entender, otra cosa es que tengan más o menos ala, más o menos pluma, más o menos espada, ¿vale? Porque luego viene el arquetipo... Los matices. Los matices humanizados, ¿no? Yo sí me puedo creer que hay una energía angélica, llámale angélica, llámale cuántica, ¿vale? Que a lo mejor interactúa entre no se sabe qué dimensiones con el ser humano y que el ser humano la viste o la recrea de una forma determinada. O sea, seguro que puede haber esa sintonía. Por eso a mí me gusta tanto el concepto cuántico, ¿no? O sea, yo no quiero negar el fenómeno de la existencia de los ángeles, porque entiendo que sí que puede haber algo que se manifieste. Lo que niego o lo que pongo en tela de juicio es que sea un señor vestido con una túnica, con una espada, con dos alas, ¿no? Tal vez hemos percibido a lo largo de generaciones y de siglos energías volátiles, y la forma fácil del símbolo, ¿cuál es? Bueno, si es una energía que actúa por nombre de Dios y viene a salvarme, le pongo un arma. Si es una energía que está en todas partes y que vuela por los cielos, le pongo unas alas. Es decir, es muy fácil crear un arquetipo, ¿no? La esencia, lo importante, la esencia o la simiente de esa energía podría estar, ¿no? Otra cosa es cómo la interpretamos o la vemos. Bueno, pues de haberlos, haylos, o de haberlas, haylas, dice la máxima, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar que nuestra imaginación siga proyectando esa energía positiva que nos va a ayudar, al menos que los mensajes que nos viene a dar son mensajes buenos, clarificadores, que tenemos que tener respeto con todos nuestros vecinos, con la gente que amamos. El respeto tiene que estar ahí, y está bien que nos lo adviertan también desde arriba, ¿no? Claro. Fantasmas con o sin cabeza, o solo la cabeza, o solamente una energía, bueno, pues, ¿qué más da, no? Claro, lo que fíjate que tiene que ser, y ahora ya yendo al otro lado, ¿no? Tiene que ser aterrador. O sea, yo me imagino, estando en un hospital, abro los ojos y me encuentro aquí una cabecita que me habla, y que esa cabecita resulta que es un fantasma. Claro, el efecto traumático, y tú lo decías al principio, hay más de 20 casos, hay muchos más, ¿no? Pero hay 20 muy concretos en todo el mundo de esa fenomenología, ¿no? De enfermeras. Además hay mucho cine en torno a esto, ¿no? O sea, Frágiles, sin ir más lejos, una película muy interesante en este aspecto, ¿no? Que nos hablan pues de eso, del miedo de los hospitales, de los fantasmas. Yo entiendo que como caso traumático tiene que ser increíble, ¿no? No dudo que pueda haber manifestaciones, insisto, pero que enfermeras fantasma como estas que estamos viendo aquí vayan a por nosotros cuando estamos en un hospital, o por ejemplo otros casos, ¿no? Otras enfermeras que se ponen, acarician la frente del enfermo y le dan consuelo, preparándolo para cuando vaya a encontrarse pues con la muerte, ¿no? Claro, ¿quién crea eso? Qué lástima que la gran pantalla ha presentado siempre a los fantasmas, ¿verdad? Con esas caras terroríficas, como que vinieran del más allá para hacernos daño, para nublar la visión del paciente en este caso, ¿no? Y trastornarlo, ¿no? Como si fuera un zombie, ¿no? Que llegara de ultratumba. El fantasma, vamos a ver el otro lado más positivo, ¿no? Aquella energía más
más potenciadora de lo divino, de la bondad, de lo bueno del ser humano. Con eso nos quedamos esta noche en Tierra de Sueños, con esos fantasmas y esas enfermeras fantasmas que nos van a ayudar en nuestra proyección. Si estamos sufriendo una patología en cualquier hospital, pues al menos que sea más liviana. Pedro Palau Pons, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Como decía al principio, un experto en muchas materias. Bueno. ¿Algún día alguna de estas materias te convencerá de Algún día, lleno? ahora voy al médico a ver qué me encuentro. Vigila. Sí. Donde te internen si vas a quedarte No, algunos días. no, procuro que no me internen. Así me gusta, a casa. Sí, sí. Que no sea nada. No, prefiero que la enfermera venga a casa. Eso está muy bien. Sí. Pedro Palau Pons, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bien, cada semana en Tierra de Sueños les venimos hablando de ciertos temas que nos afectan a todos y que nos gustaría conocer en su profundidad. Bien, pues el equipo de producción de Tierra de Sueños esta semana nos presenta un reportaje, su reportaje sobre crecimiento y calidad de vida. La biodescodificación es una nueva aproximación hacia la salud. Tiene en cuenta diferentes aspectos, tanto físicos, en enfermedades como cánceres, esclerosis múltiple, anginas de pecho, etcétera, como psíquicos, como pueden ser depresión, trastornos neuróticos y algunos más. Por medio de la descodificación se pretende que la persona enferma se llegue a preguntar, a pensar dentro de un nuevo paradigma y se haga la pregunta de ¿qué es lo que me ha llevado hasta aquí? En principio, la biodescodificación es un método terapéutico que utiliza diferentes terapias o metodologías, como pueden ser terapia neural, hipnosis ericksoniana, terapias de relajación sofrológicas y programas genealógicos. El terapeuta en biodescodificación acompaña a la persona enferma a buscar el origen, la emoción primaria, la emoción oculta, el resentir, ligado a un síntoma físico para descodificarlo y de esta forma llegar a su inconsciente, cambiar la emoción, transformándola para gestionar de otra forma el nuevo proceso que pueda tener. Cuando nosotros podemos llegar a descodificar los programas biológicos que podemos llevar, esto supone una sanación emocional y a la vez implica una coherencia personal que conlleva una mejora y un equilibrio a nivel de todos los sentidos. Los resultados aquí en España son muy buenos. Hay que pensar también que la biodescodificación se está realizando en América del Sur y concretamente en Cuba, el país donde actualmente se están realizando ensayos y estudios científicos en diferentes hospitales de la isla. Atendiendo a los resultados, pienso que la biodescodificación nos depara un futuro muy bueno y creo, sinceramente, que es una terapia que debe de llegar al máximo de gente posible, tanto a nivel nacional como internacional. Para eso y para mucho más, estamos embarcados en este proyecto.